Hola muchachos, buenas noches. Estamos aquí esperando que se conecten un poquito más de sus compañeros y compañeras para empezar con nuestra segunda sesión síncrona de esta semana. Déjenme irlos admitiendo. Nunca pudimos. Supongo que habrá sido una semana un tantito complicada para ustedes. No sé cómo habrán sentido esta primera semana de trabajo. Yo espero que bien, a final de cuentas. Acuérdense que lo más importante para mí es que ustedes se queden con algo de aprendizaje. Ay, me mandó. Te vas a bañar por lo menos un día sí, un día no. Aquí los voy a silenciar porque si no se me cuela el sonido. Bueno, miren ustedes, vamos a trabajar con nuestra segunda sesión síncrona, con nuestra segunda semana de actividades, en la cual ustedes debieron notar que la primera semana nosotros trabajamos con ciencias sociales, antropología, historia, comunicación, política, sociología. Son ciencias sociales. Esta segunda semana vamos a trabajar casi lo mismo, pero lo vamos a trabajar a través de las ciencias naturales, lo que vienen siendo las ciencias duras. A final de cuentas, en esta segunda semana, ustedes van a comprender y se van a dar cuenta de que la ciencia como tal existe tanto en la parte social como en las ciencias duras, que ustedes, eso bueno, tal vez en las ciencias duras no tienen ustedes duda, ¿no? En las matemáticas, en la física, en la química, porque son ciencias exactas, pero en las ciencias sociales, como en las que trabajamos la semana pasada, siempre queda esa duda si realmente son ciencias, porque el objeto de estudio somos los seres humanos y los que hacemos la investigación somos los seres humanos, somos parte, como le llaman, somos juez y parte de los estudios del avance social, pero por eso existen los científicos sociales, en la administración pública, en la política con los politólogos, en la sociología con los sociólogos y gente que se dedica a la investigación, tanto en comunicación, en política, en relaciones internacionales, también son científicos sociales, siempre y cuando den un aporte científico, un aporte con conocimiento basado en la metodología de la investigación. Cuando hacemos una tesis de investigación, por ejemplo, una tesis de titulación en ciencias de la comunicación, una maestría, por ejemplo, en el área de educación, eso es hacer ciencia siempre, porque todo proyecto de investigación o toda investigación tiene una base científica, que es el método científico. En esta segunda semana de actividades vamos a jalar lo que trabajaron en la primera semana, lo vamos a jalar, pero ahora vamos a trabajar con ciencias naturales. Es un poco más sencillo trabajar este tema, porque como les reitero, en las ciencias sociales siempre, aun cuando tratan de ser objetivas, no siempre se puede, siempre queda un sesgo de subjetividad, porque nosotros somos objeto de estudio, la sociedad es el objeto de estudio, pero también la sociedad, los sujetos son los que hacen las investigaciones. Entonces, en esta segunda semana va a quedar un poquito más claro lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento científico, y ustedes van a poder identificar cómo es posible generar conocimiento, tanto en la parte científica como en la parte, bueno, en la parte de las ciencias, en la parte de las ciencias sociales y en la parte de las ciencias naturales. Entonces, les voy a compartir la pantalla para trabajar sobre el contenido temático de esta segunda semana de actividades y ustedes puedan ir avanzando en las mismas. Acuérdense que yo no les digo lo que tienen que hacer. Yo les hablo y ponemos ejemplos claros y podemos, de hecho, ir platicando en esta clase y sobre la clase, sobre sus dudas, o si alguno de ustedes ya tiene idea de cómo va a ser sus actividades o tiene idea de los ejemplos que quiere poner, los podemos tratar aquí para que se les despejen las dudas y les vaya quedando más claro el panorama de lo que van a trabajar esta semana y sobre todo para que hagan la integración del conocimiento de la primera semana y de la segunda semana. Estas clases son como cuando empezamos a hacer ejercicio por primera vez.
A veces no tenemos la condición física porque venimos de años de no hacer ejercicio, entonces nos cansamos, nos fatigamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en las primeras clases agarramos los ejercicios más sencillos, que no sean de alto impacto, los hacemos un poquito más ligeritos. En las clases posteriores ya vamos a lo mejor haciendo un poquito más de alto impacto, podemos dar un poquito de brincos, podemos hacer más cardio, pero al final de cuentas el objetivo se logra a largo plazo. Entonces, les voy a compartir la pantalla para platicar sobre lo que van a trabajar y sobre todo sobre los temas de los que ustedes van a conocer en esta segunda semana de actividades. Entonces, déjenme de una vez aquí les comparto la pantalla. Miren ustedes, nuestra segunda semana de actividades, que es la unidad 2, se llama El estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué significan estas dos últimas palabras? Una perspectiva interdisciplinaria. Bueno, perspectiva es un punto de vista. Interdisciplinario es una conjunción de varias disciplinas para estudiar un tema. ¿Y por qué es tan importante estudiar un tema, un fenómeno, ya sea social, ya sea un fenómeno natural, como lo vamos a ver en esta semana, desde una perspectiva interdisciplinaria? Porque el conocimiento tiene que ser integral. Hoy, con la situación que estamos viviendo de la pandemia, no es posible solamente estudiarlo desde el enfoque médico. Hay que estudiarlo desde el enfoque biológico porque tiene que ver con el cuerpo humano, con el sistema inmunológico, tiene que ver con los que estudiaron, por ejemplo, los que son químicos o químicos farmacobiólogos, porque son los que se encargan de hacer los componentes, desarrollan los componentes para las vacunas, para preparar una vacuna contra este coronavirus o contra este virus, para atacar este virus. No sería suficiente estudiarlo desde una sola perspectiva, porque no se encontraría una solución integral que abarque. Acuérdense que todos los extractos sociales, todos los extractos naturales, están cubiertos por varias capas, es decir, una situación, por ejemplo, un problema social, el que ustedes quieran, se tiene que estudiar desde el enfoque sociológico, a lo mejor histórico, cultural, político. Acuérdense que se habla mucho de cuestiones políticas y más en estos tiempos electorales porque las cuestiones tienden a politizarse. Es que es culpa de ese partido, es que es culpa del otro partido, es que es de esos candidatos, en fin. Esa es la importancia de estudiar un tema, de tener varios puntos de vista de un médico, de una enfermera, de un químico, de un biólogo, de un comunicólogo, de un politólogo. Es importante para abarcar la mayor parte de los estratos sociales y que se pueda llegar a una solución de manera integral. Entonces, miren ustedes, vamos a trabajar al igual que lo trabajan cada semana, dos actividades integradoras. La primera se llama La biología en mi vida. Vamos a trabajar con situaciones meramente naturales, cuestiones naturales, lo que vienen siendo ciencias naturales, y vamos a dejar tantito la semana anterior que fueron ciencias sociales. En la biología en mi vida es una actividad muy sencilla, pero que a ustedes les va a servir para reforzar conocimientos y aprendizajes de la semana pasada. Ustedes van a trabajar con un tema que es muy actual, que es vigente y que justamente en estos momentos, bueno, desde el año pasado, el gobierno de la Ciudad de México tomó ciertas acciones contra el plástico, contra el unicel y contra ciertos materiales que dañan al ambiente. Entonces es un tema muy vigente. Déjenme aceptar aquí a sus compañeros que se acaban de unir. Entonces, es un tema muy vigente el hablar del problema de la basura visto desde diferentes enfoques. Algunos lo pueden ver por la parte de la contaminación del agua, algunos lo pueden ver desde el problema de la contaminación del aire, por ejemplo, lo que pasa con la caza de los animales. Digo, no, eso no es problema de la basura. Pero bueno, ¿cómo contamina? Por ejemplo, el hecho de que tiren basura en la calle, a veces lo dirán, bueno, yo tiro mi basura y no pasa nada. Aquí la cuestión viene, por ejemplo, que en época de lluvia
Esa basura, bueno, naturalmente el viento la va corriendo y si nadie la levanta, se va a las coladeras. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las heces de nuestras mascotas. Si nadie las levanta, se van a la coladera y eso implica que esas coladeras, esos caños se vayan tapando. ¿Y en qué repercute eso? Que cuando hay lluvias muy fuertes, cuando es temporada de lluvias, vienen lo que se llaman las famosas inundaciones y es un problema en la cuestión de las inundaciones. Pero bueno, en este caso vamos a tratar el problema de la basura visto desde distintos enfoques, para lo cual van a tener que hacer unas lecturas muy sencillas. Cuando digo muy sencillas, no me refiero tanto a la extensión, me refiero que son de fácil entendimiento y porque son temas que de alguna u otra manera ustedes están inmersos o son problemáticas de las que escuchan hablar comúnmente en las noticias, en los periódicos, hasta en internet cuando están ahí, están viendo problemas que vamos a tratar. Entonces, realmente el contenido es muy sencillo, lo cual facilita que las hagan todas como debe de ser y van a exponer un cuadro con las características de la ciencia. No está de más decirles que es necesario que hagan ustedes, que hagan una revisión de todos los recursos educativos para que puedan hacer sus actividades. Les voy a decir una cosa, a mí, por ejemplo, no me gusta darles tanto y tanto material porque a veces eso es antipedagógico y ustedes se saturan de información, lo cual permite que se llenen de información y luego ya no sepan de dónde escoger. Si ustedes hacen las actividades con los recursos de la plataforma, es más que suficiente. Ahí vienen, son infografías muy didácticas, son videos muy cortitos, realmente es material muy didáctico, de fácil entendimiento, de fácil comprensión y que a ustedes les va a permitir hacer bien sus actividades. Entonces, revisen el cuadro que es de características de la ciencia. La ciencia como tal tiene características, es verificable, es objetiva porque se trata de dejar a un lado los prejuicios o las ideas. Cuando estamos haciendo una investigación, dejamos fuera todos nuestros prejuicios, todas nuestras ideas, todas nuestras creencias y nos basamos solamente en conocimientos previos que ya sobre el tema, en investigaciones previas, en documentos, eh, y demás. Entonces, hay características de la ciencia que ustedes van a escribir a partir de una lectura que van a hacer y van a ver cuáles sí y cuáles no de estas características se cumplen dentro de la lectura. ¿Es modificable? Sí, la ciencia es modificable por el hecho de que los cambios, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro, los cambios tecnológicos en nuestra época se dan a una velocidad vertiginosa. Hoy tenemos una computadora con ciertas funciones, el año que viene tenemos otra, tenemos un teléfono inteligente, el año que viene tal vez un teléfono más inteligente, con más capacidad, con más funciones, en fin, la ciencia es modificable porque eso se llaman paradigmas. Cuando la ciencia descubre algo, lo convierte en teoría. Ah, bueno, la teoría de la relatividad, la teoría de la gravedad, de la manzana de Isaac Newton, todo eso que se descubre, el conocimiento científico que se descubre, se establece en un paradigma. A toda acción compete una reacción y se llama teoría. Eso es lo que es una teoría. Pero esas teorías no pueden estar explicadas de manera definitiva y menos en las ciencias sociales. En las ciencias duras, en las ciencias naturales exactas, sí, porque al final de cuentas la gravedad nunca va a cambiar, no va a haber momentos que flotemos algo en el espacio, pero se comprobó que allá no hay gravedad. Pero todo eso va cambiando, todo eso, y sobre todo en ese tema de la basura, por ejemplo, dependiendo desde qué enfoque se estudie, puede ser o no científico, pero aquí lo que les quiero rescatar con este tema es que es modificable porque a lo mejor esta teoría hoy ya no sirve, hoy ha quedado rebasada para explicar este fenómeno social, para explicar esta situación que se está presentando. Entonces hay que hacer investigación y encontrar nuevas explicaciones. A final de cuentas, eso es el conocimiento científico, es explicar nuestra realidad, muchachos, es que ustedes encuentren una explicación para las cosas que pasan, pero que esas explicaciones tengan una base científica.
solamente con un sustento, no, nada que sea al azar, nada que sea por creencia, nada que sea por nuestra opinión. Tienen que tener una base científica y la base científica se logra a través de una metodología de la investigación. Este tema de metodología de la investigación lo van a ver más a fondo en el módulo 5, cuando ustedes tengan que presentar un proyecto de investigación. Por eso es tan importante que desde ahorita ustedes comprendan estos temas. Entonces, van ustedes a llenar su cuadro con esas características de la ciencia, van a decir cuáles se cumplen y cuáles no, y van a justificar por qué se cumplen y por qué no, en el caso de las que pongan que no. Y luego ustedes van a elegir 3 ciencias exactas, ya sea matemáticas, física, química, biología, la que ustedes quieran, para explicar el mismo tema, pero desde otra perspectiva. Así como explicaron el tema del cáncer desde la perspectiva sociológica, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista antropológico, ahora lo van a hacer con esta lectura de la basura. Y luego tienen que hacer ustedes una reflexión sobre el impacto de esta situación de la basura en su vida cotidiana. Acuérdense ustedes, cuando yo les pongo una reflexión sobre el impacto en la vida cotidiana, no es que se refilen el texto de una reflexión de un libro, es que ustedes lo piensen. Todos tenemos alguna opinión sobre el problema de la basura. A veces, no sé, las coladeras y nos provoca las inundaciones. A veces el agua, por ejemplo, muy temprano en las mañanas, sale muy sucia, pues, porque de las heces de los perros, la contaminación del aire, lo que respiramos, que a final de cuentas en algún momento nos puede pegar a nuestro sistema, a nuestro aparato respiratorio. En fin, todos de una u otra manera tenemos una opinión, tenemos un punto de vista o ciertas ideas sobre el problema de la basura y nos afecta de una u otra manera el problema, la generación, por ejemplo, de mosquitos o de cucarachas. Puede ser la que ustedes quieran, pero que ustedes salga de cada uno de ustedes. Entonces, miren, esa es nuestra actividad integradora número 3. Y luego nos vamos a ir a nuestra actividad integradora número 4, que es nuestra actividad 2 de esta semana. Y es algo también muy sencillo. Vamos a estudiar lo que se llama un fenómeno natural. Aquí van a leer también 5 textos. A veces, fíjense ustedes que ustedes tienen que aprender a ser prácticos y a hacer prácticas. El ser práctico significa cumplir con todo, pero, ¿cómo les diré? Pero sin hacer trampa. Es algo que los seres humanos, por necesidad, vamos desarrollando. Por ejemplo, yo trato de ser práctica en este trabajo, porque si yo realmente les describía todos los puntos de la rúbrica para calificarlos, me tardaría mucho. Entonces, ¿qué hago yo? Hago un compendio de las ideas más claras, más sencillas, pero que trato de cubrir todos los puntos de la rúbrica, aunque sea en medio renglón, pero lo hago. Y es lo mismo que ustedes tienen que aprender a desarrollar. Eso se llama ser práctico, aprender a cumplir con todo, aunque sea de una manera sencilla. Sencilla más no simple. Acuérdense que hay dichos que dicen sencillitos pero elegantes. Es decir, lo hago sencillito pero que se entienda con un lenguaje claro y la idea es la correcta. Entonces, y se los digo porque a ustedes a lo mejor al decir, ay, tengo que leer 5 textos, se les hace un poquito aburrido. Pero no, porque a veces desde el título nos damos cuenta qué tipo de texto es, vamos más o menos ideando si es una fuente confiable o no. Pero tienen que aprender a desarrollar esta habilidad que se llama, es ser práctico, es que ser práctico. A lo mejor, por ejemplo, cuando ustedes se quieran titular en la universidad, que se usa mucho ahora, digo, yo lo hice así, se los comento como una experiencia personal. Fíjense que cuando yo me quería titular en la universidad, pues siempre es el desgaste de hacer una tesis, presentar proyecto de investigación, que los sinodales acepten tu proyecto y si no, que te lo regresen y hagas las correctas. Entonces es un poquito complicado, llega a ser fastidioso
Y eso implica que muchas generaciones de ahora ya no se quieran titular con tesis, ahora se titulan con un diplomado, a lo mejor pagan un curso aparte, sobre todo en las universidades particulares. Sin embargo, aquellos jóvenes o aquellos estudiantes que se titulan a través de los métodos tradicionales, como es una tesis, una tesina o cualquier tipo de investigación, pero que sea una investigación, pues tienen mayor posibilidad de encontrar trabajo porque saben que saben hacer investigación. Entonces, cuando yo les digo ser prácticos, es algo como lo que yo hice. Yo en ese momento que me estaba titulando, estaba trabajando en el Instituto Electoral. Yo siempre me he enfocado a trabajar en la cuestión electoral. Entonces, yo, aunque yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, yo dije, no, yo voy a sacar mi tesis de aquí. Es lo electoral, no tiene nada que ver con comunicación organizacional, nada. Pero aproveché en ese momento la cuestión electoral, tenía toda la información a la mano y de ahí saqué mi titulación. Eso es ser práctico, es utilizar los recursos, cumplir y a final de cuentas lograr el objetivo. Entonces, ustedes tienen poco a poco que ir aprendiendo a ser prácticos, tienen que ir aprendiendo a hacer prácticas, a entregar toda la actividad como se les pide, aunque sea de manera sencilla, pero entregarla. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes hacer, que tienen que hacer en esta actividad número 4. Y cuando les digo que aprendan a ser prácticos, es que a lo mejor le den una leída rápida al texto. A veces en el primer párrafo y en los dos últimos, o en los dos primeros y los dos últimos, está toda la información. Ya más o menos ustedes se van dando idea de qué habla el texto, de qué trata el texto. Ustedes cuando vean quién lo escribió, si es una investigación de la UNAM, si es una investigación del Instituto de algún instituto de investigación o si es de Wikipedia, ustedes ya saben que es una fuente no confiable. Sin embargo, son cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo a desarrollar para que entre más lo sepan, más rápido hagan su actividad, pero al final de cuentas que cumplan y que Maestra, me sepan de qué explica estamos bien lo que hablando. tienes que hacer. Yo Entonces, no tengo que ver la sesión de otro ¿quién profesor tiene porque no, nada más dice, pues así. su No, ya. micrófono abierto, que estoy escuchando toda la conversación? Ah, listo. Bueno, ya hasta me perdí. Ah, sí, aquí estamos. Entonces ustedes van a tener que hacer estas 5 lecturas de manera rápida, de manera sencilla, y de manera general, y tienen que responder una serie de, bueno, igual van a trabajar sobre un cuadro en donde yo les recomiendo y donde yo pongo más atención, porque es el conocimiento que ustedes deben adquirir en esta semana, es que distingan qué tipo de texto es y sobre todo desde qué tipo de ciencia se está abordando el problema. Obviamente con su respectiva justificación, si es una ciencia social o si es una ciencia natural. Y ustedes digan por qué desde el punto de vista si es ciencia social y por qué desde el punto de vista si es una ciencia natural. Es un cuadrito muy sencillo. Yo siempre les digo que prácticamente lo único que tienen que hacer es ir leyendo e ir rellenando los cuadritos. No hay que hacer más. Y luego abajo tienen que comentar sobre la confiabilidad de las fuentes. Si las fuentes son confiables, ¿por qué sí? Y si las fuentes no son confiables, ¿por qué no lo son? Y luego tienen que trabajar una pregunta que es de reflexión, que tiene que ver con lo que vieron la semana pasada y con lo que van a trabajar esta semana. Y dice, identifica, bueno, no, en la plantilla no viene así, pero es con las palabras con las que yo lo interpreté. Identificar el rasgo común de los diferentes tipos de ciencia. ¿Alguien de ustedes me quiere comentar con la experiencia pasada y con lo que estamos platicando ahorita? Y si ya tuvieron la oportunidad de darle una revisión a las actividades, ¿alguien de ustedes me quiere mencionar qué es lo que tienen en común todas las ciencias? Una ciencia natural y una ciencia social. Alguien de ustedes que me quiera decir, porque van a tener que hacer en su actividad, pero si aquí lo dejamos claro, estaría mucho mejor para que a ustedes les quede clara la idea. Alguien de ustedes que me lo quiera comentar. Hay muchos compañeros y muchas compañeras conectadas. Alguien quiere participar. Es importante que participen en las clases. Siempre es importante que sus facilitadores o sus facilitadoras les inviten a participar, porque es una forma en la que podemos ahorita disipar dudas. Esta, por ejemplo, esta pregunta es la clave del trabajo pasado y de esta segunda semana. Este es el remate de esta segunda semana. ¿Alguien de ustedes quiere comentar
¿qué es lo que tienen en común los diferentes tipos de ciencias? Son diferentes, ciencias sociales, ciencias duras, pero ¿qué tienen en común las ciencias? ¿Nadie quiere participar? ¿No? Bueno, yo se los voy a decir para que cuando hagan su actividad lo tengan claro. El rasgo o la característica que tienen en común todas las ciencias, cualquier tipo de ciencia, ya sea de las ciencias sociales o de las ciencias fácticas naturales o de las ciencias fácticas sociales o formales, es que todas utilizan el método científico para llegar a su objetivo. El método científico como tal lo van a ver en el módulo 5, pero es importante que ustedes lo tengan presente. Todas las ciencias, un estudio sociológico, un estudio económico, un estudio político, un estudio educativo, un estudio químico, de biología, de medicina, un estudio de astronomía, utilizan el método científico. ¿Por qué? Porque el método científico es un proceso, es una serie de reglas que te van llevando a hay un filósofo, bueno, había un filósofo, no sé si alguno de ustedes había escuchado hablar de Augusto Comte, que habla de la teoría del positivismo. ¿Y qué es el positivismo? El positivismo habla de que el conocimiento solo es conocimiento cuando tiene una base científica. Hoy, el día de hoy, cualquiera de nosotros, de ustedes, de sus papás, de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros o compañeras de trabajo, puede tener una opinión del aborto, pueden tener una opinión sobre la religión, sobre la Iglesia Católica, pero se convierte en conocimiento científico cuando le damos un toque, digamos, un tono más bien de investigación y lo llevamos a un nivel más alto. Entonces, ahora ya no será, es que las feministas luchan por su cuerpo, es que las feministas vamos a pintar el monumento a la revolución para que nos dejen hacer lo que queramos. No, hoy es posible decir, miren, es probable que las niñas o jóvenes entre los 12 y 18 años, y digo los 12 años porque se acaba de dar el caso de una niña de 12 años que acaba de tener un hijo ahí en Ecatepec, pero bueno, a lo que yo voy es que se puede comprobar científicamente, por ejemplo, qué mujeres entre qué rango de edad pueden ser más propensas a morir en la práctica de un aborto. Entonces, una parte a lo mejor preventiva o una parte a lo mejor un estudio legislativo para legislar, sí está bien, ahora las mujeres pueden abortar, pero ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a ser responsable? ¿Qué instituciones de salud pública o privada se van a hacer responsables en caso de que mueran? No solamente es opinar, ahora se convierte en conocimiento científico y para eso se hace a través del método científico. Eso es lo que tienen en común todas las ciencias. Todas ocupan el método científico, hacen plantean su problema, bueno, pues tal vez las mujeres quieren abortar por estas cosas. Se establecen objetivos, se sigue una hipótesis, en fin, todo eso lo van a ver más adelante en el módulo 5, pero este módulo son las bases del conocimiento científico. Por eso le llama así conocimiento científico porque tiene como base el método científico. Entonces, ese es el rasgo común de los diferentes tipos de ciencia, que ya sea social, formal o sea natural, todas siguen un método científico de investigación. Y ya al final de la actividad tienen ustedes que comentar las consecuencias de los fenómenos naturales, en este caso dice huracanes y tormentas dentro de un ecosistema. A final de cuentas es la misma recomendación que en la actividad pasada. Necesito que sea algo que ustedes reflexionen, es como su conclusión de su trabajo. Todos de alguna manera tenemos, digo, a lo mejor algunos por experiencia, los que viven en la costa, los que sean por ejemplo de Villahermosa, de Veracruz, toda la península de Yucatán, deben tener a lo mejor, si les ha llegado un huracán o remanentes de algún huracán, de alguna tormenta, de algún ciclón,
que ustedes nos comenten cuáles son las consecuencias de los fenómenos naturales dentro de un ecosistema. Esa es una parte como que la plataforma, pues la actividad se los deja muy como a su conocimiento empírico. Es una manera de contrastar la parte científica, el conocimiento científico y el conocimiento empírico. No olviden que el conocimiento empírico es el que tenemos de experiencia, el que tenemos como base de acuerdo a nuestras creencias, a cómo hemos crecido, a lo que hemos conocido y a lo que hemos vivido. Y ese siempre va a estar. Y acuérdense que la vida es un continuo aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo. Cuando a mí me toca dar, por ejemplo, el módulo propedéutico, y en una de las actividades viene ¿cuál es una de las características de los estudiantes en línea? La mayoría pone ser autodidacta, pero no, ese es un error garrafal. El ser autodidacta no solamente es de los estudiantes en línea o de los estudiantes que estudian a distancia o de manera virtual. El ser autodidacta es también para toda la gente que ya no es estudiante. El conocimiento es inmenso, el conocimiento no se acaba y todo el tiempo nosotros, como personas, como trabajadores, a lo mejor como padres o madres de familia, estamos en busca de conocimiento en cosas que a lo mejor ustedes no lo ven o no lo saben identificar como tal, pero lo hacen. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando alguno de ustedes o alguna de ustedes se enferma, y no quiere ir al doctor porque no confía en las medicinas o por lo que sea, ¿qué hacen? Recurren a remedios caseros que les dio la abuela, que les dio la bisabuela, o que les dio su mamá, o que les dio una vecina. Y entre que sí, que no funciona, por lo menos ustedes cuestionan, ¿servirá, no servirá? ¿Qué tal si me perjudica más de lo que me puede ayudar? Pues le voy a preguntar a la vecina de al lado a ver si a ella le ayudó. Eso es, de alguna manera, es ir construyendo conocimiento, es no creerse todo, es cuestionar, es más bien no creer nada y cuestionar todo lo que me dicen, pero a la vez es ir investigando y eso es ser autodidacta. Y ser autodidacta no tiene que ver con estudiantes en línea, el ser autodidacta es que cada persona se vaya allegando del conocimiento de acuerdo a sus intereses. Ah, bueno, a mí me interesa esto, lo voy a hacer. Es como cuando estamos enamorados o enamoradas. ¿Qué hace la gente cuando está enamorada o le gusta a alguien? Se pone a buscar la información del hombre o de la mujer. Y ahí lo está siguiendo en redes sociales y está viendo qué le gusta, qué no le gusta, cómo es su vida. Eso es ser autodidacta. No solamente ser autodidacta tiene que ver con estudiantes en línea, tiene que ver con que todas las personas, eso es justamente autodidacta, yo solito o yo solita voy aprendiendo, voy buscando información, voy conociendo más sobre tal tema o sobre el otro tema y así es como vamos avanzando y vamos creando nuestro conocimiento empírico. En ocasiones hay que darle una base científica, pero generalmente es empírico. Y luego aquí ya les pongo aquí yo lo que vamos a trabajar, evaluar 2 actividades integradoras, las actividades formativas, el foro aprendiendo y el foro social. En el caso de las actividades formativas, acuérdense que es importante que las hagan porque es para que refuercen los conocimientos o para que, si no lo sabían, despejen dudas. Háganlas, primero realicen sus actividades y déjenlas si quieren hasta, bueno, me parece que serán los viernes, pero déjenlas en la parte final para que trabajen bien sus actividades. Y se me pasó aquí hablarles del foro aprendiendo. Es una semana cortita porque no tienen cuestiones de actividades socioemocionales ni cuestiones socioemocionales. Entonces, básicamente es académico. En el foro aprendiendo, acuérdense que la plataforma nos pone la dinámica. En esta ocasión, igual, 2 preguntas igual que la vez pasada. Yo les pediría que para que por lo menos se vieran 2 participaciones, pusieran una en un espacio y otra en un espacio en un segundo día de participación, para que no pongan las 2 en un mismo espacio y se vea pues un poquito más de trabajo dentro del foro aprendiendo. Aquí dice, en la primera tienen que poner ustedes algún problema o situación común en su entorno y explicar por qué puede ser científico. La semana pasada se los expliqué más o menos con el ejemplo de cuando se tala un árbol o cuando se desmocha un árbol. Mucha gente lo hace para que se vea bonito, para que se vea despejado, sí, pero al final de cuentas los árboles tienen una función ambiental y el tirar un árbol, talar un árbol implica un deterioro al impacto ambiental. Entonces, a veces son cosas que hacemos sin saber, pero tienen un carácter científico y por algo existen. Y la otra,
La segunda pregunta tiene que ver con la importancia de abordar un fenómeno desde distintas ciencias. Aquí le pongo yo abajo, enfoque multidisciplinario, que es lo que hablábamos al principio. El conocimiento debe ser integral. No es posible explicar el cáncer solo desde la perspectiva económica o sociológica o médica. Entonces, en este caso de los fenómenos, aquí no viene en específico qué tipo de fenómenos, solamente viene que digan por qué es importante abordarlo desde diferentes puntos de vista, porque es importante que en esta pandemia hablen no solamente los médicos generales, ya voy a dejar de compartir para ir, no solo los médicos, es importante un epidemiólogo, es justamente porque es su área, las epidemias, las pandemias, acuérdense que las epidemias son locales, las pandemias son mundiales, que lo explique a lo mejor un químico farmacobiólogo, que son los que se encargan a lo mejor de hacer las fórmulas químicas que va a contener la sustancia que a su vez van a ser la sustancia de la vacuna, que le explique un biólogo para que diga cómo repercute en el sistema inmunológico de esas sustancias. En fin, por eso es importante, porque el conocimiento no es solo de una ciencia, el conocimiento es integral. Ya vieron ustedes con la semana pasada el cáncer, cómo desde la antropología, desde la historia, desde la psicología, desde la economía, los costos que tiene, por ejemplo, padecer cáncer, y más en un país como México o en otro tipo de países. En fin, por eso es importante. A grandes rasgos, esto es lo que ustedes van a trabajar en esta segunda semana de actividades. Es importante que las entreguen a tiempo para que yo también las pueda calificar a tiempo. Yo no me tomo todo el tiempo, las 72 horas, porque, pues, digo, es una forma en la que a mí no se me junte el trabajo, pero sí es importante que todos traten de entregarlas en tiempo y en forma. Acuérdense que yo valoro más un trabajo en el que ustedes, de su cabecita, dicen yo pienso esto, yo creo esto, o sobre todo yo entendí esto, es más importante porque es una manera en la que ustedes van viendo su avance, van viendo si van aprendiendo. De nada les sirve entregar tareas que no sean de ustedes porque no van aprendiendo y van a llegar al módulo 4 y al módulo 5 y van a ir arrastrando conocimiento y luego eso se puede complicar. Entonces es importante que lo hagan conforme ustedes lo comprendan, conforme ustedes lo entiendan, y acuérdense que ustedes me encuentran también en la plataforma. Yo prácticamente es las 24 horas, porque me llega todo al celular y siempre estoy con el celular. Y trato de calificarlos también en tiempo, entonces cualquier duda o en cualquier cosa que se lleguen a atorar, ustedes me mandan mensaje y trabajamos. Al igual, en la semana pasada les compartí solamente un recurso. Yo se los mando como recurso, como general, para que se den una idea, para que ustedes tengan otra explicación de lo mismo que yo les doy, pero de otra fuente. Mañana les voy a dar el que corresponde a esta semana para que trabajen sus actividades. Algunos ya entregaron sus actividades, está muy bien. Y bueno, ha sido esta la clase de esta segunda semana. Yo espero que les, sobre todo la dinámica, a mí me gusta más explicarles los temas con ejemplos claros para que ustedes no se atoren al hacer sus actividades. Entonces, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tenga duda, lo platicamos de una vez, y si no, nos vemos la siguiente semana para nuestra tercera semana de actividades. A mí me queda mucho siempre agradecer a Andrés, Miralda, Geraldine, Heidi, Carol, Bunirá, Óscar, Fabricio, Santiago, Sergio, Valeria. Y hay unos que no tienen nombre, pero bueno, agradezco mucho siempre que se conecten. Es importante, a mí me gusta interactuar con ustedes para platicarles de los temas, para darles ejemplos, y ustedes se queden con esta parte de conocimiento, pero con ideas más claras de qué es, a qué se refiere cada cosa, como lo vimos con el caso de el rasgo en común que tienen todas las ciencias, y así ustedes puedan, se les haga más fácil el aprender, pero no aprender por aprender, sino el aprender de H, con H intermedia. Aprender es de aprender el conocimiento, quedarse el conocimiento y poder hacer sus actividades. Entonces, si no tienen alguna pregunta, alguna duda, a mí no me queda más que agradecerles y nos vemos
la siguiente semana. Muchas gracias a todos los que ya mencioné que se conectaron y cualquier cosa ya saben que se queda la sesión, la subo para que tengan el video en caso de alguna duda. Entonces, muchas gracias. Ya voy a finalizar la sesión para que ustedes puedan trabajar sus actividades y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Oscarín. Hasta luego.